gravísima que población. tiene el país, el tema de los permisos y los controles para la construcción de viviendas, que ha dado muchos problemas. Sí, pero tú compras una vivienda, un apartamento, por ejemplo. Pero tú como adquiriente no tienes posibilidad, ni sabes tampoco cómo hacerlo, de evaluar esa obra para ver si se hizo con No, los tú parámetros. te confías en que el Tú confías- desarrollador buscó sus Exacto, permisos exacto. correspondientes e hizo su estudio de suelo. Pero si te vas con el tipo de San Cristóbal que hizo el edificio de 4 pisos, que no le puso columna, Y el terreno no el era ni terreno, para y uno. el terreno era arcilloso, ahí te has fuñido. Pero mira, nosotros no sabemos de eso. El que sabe es el ingeniero Eric Bueno, que es primer vicepresidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda, ACOPROVI, muy activa ACOPROVI. ACOPROVI. La hicimos famosa nosotros cuando surgió ACOPROVI. Doña Susi Gatón, nosotros le dábamos cabida en los medios de comunicación, porque era un sector como poco, ¿verdad? Poco conocido. Sí, pero sí. ya no. Pero ya además es muy importante sí, para la economía dominicana. Sí. Muy buenos días, ingeniero. Muchas gracias por aceptar esta invitación a hablar de un tema que generalmente no le ponemos mucha atención, solamente cuando se cae una casa y muere alguien o llega algún tipo de fenómeno atmosférico, y entonces la saturación de los suelos también ocasionan estos problemas. ¿Ha cambiado la estructura de solicitudes de permiso a partir de la creación del Ministerio de la Vivienda? ¿Cómo funciona ahora eso? ¿Qué tiene que hacer una persona que quiere desarrollar un proyecto, que quiere levantar una casa? ¿Cuál es la ruta a seguir? Muy buenos días. Ante todo, gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos sus radio oyentes. Cualquier proyecto que se pretenda desarrollar tiene que pasar por una serie de pasos en cuanto a permisología para lograr obtener los permisos correspondientes en las distintas instituciones donde debe dirigirse. La cantidad de instituciones que debe filtrar un proyecto que se vaya a ejecutar puede variar desde 4, 5 hasta 25, 26 entidades que nosotros hemos filtrado. Claro, ya eso va a depender del tipo de proyecto a desarrollar, porque por ejemplo un proyecto que esté destinado a una zona turística es probable que necesite algún permiso en el Ministerio de Turismo, que otro que es en la ciudad no lo amerite. Entonces por eso el abanico de instituciones con las que hay que intervenir. ¿Y la famosa ventanilla única nunca se ha ejecutado aquí? Sí, está en funcionamiento la ventanilla única, pero básicamente hay 3 instituciones que intervienen básicamente en cualquier proyecto que se pretenda aprobar para la obtención de una licencia de construcción, que es primero el permiso en las distintas alcaldías a través de la Dirección de Planeamiento Urbano, que ahí regulan el tema del uso de suelo. El uso de suelo se refiere a qué tipo de construcción usted puede hacer en la zona, en la demarcación en la que pretende desarrollar. Ya ahí va a poder encontrar, por ejemplo, zonas que son residenciales, comerciales o de uso mixto. Ya ahí el ayuntamiento otorga su permiso indicándole qué usted puede desarrollar, ahí en esa zona. Pero tú sabes que entré casi que en una pequeñita discusión con el presidente del CODIA, porque yo entiendo que los ayuntamientos deberían conocer también el suelo, tener estudio de suelo de sus demarcaciones, pero ahora no, ahora le exige a Eric Bueno que haga su estudio de suelo para saber qué puede... que tiene que ser así. Perfecto. Lo que pasa perfecto, es que... pero también con su permiso. Pero también yo lo decía en el sentido de que en la circunscripción número 3 del Distrito Nacional, un vecino no tiene 100,000, 60,000 pesos para mandar a hacer un estudio de suelo, por ponerte un ejemplo. Quizá en Piantini sí lo tengamos, porque el desarrollador tiene más recursos, pero en la 42,
tú quieres desarrollar un edificio, tú vas a poder tener cuarto No, para... no, claro. Bueno, si es un edificio Digo, sí. una casa. Sí, pero lo que pasa es que son competencias distintas. Ya el tema de uso de suelo corresponde más a algo que se filtra en el Ministerio de la Vivienda, en este caso, y que se lo voy a explicar. De los estudios. Exactamente. Entonces, nada, le hacía el recuento. Ya una vez usted obtiene el permiso en la Dirección de Planeamiento Urbano de la alcaldía correspondiente. Eso es lo primero. Eso es lo primero, correctamente. Ese es, digamos, el punto inicial. Sin eso, no. Pero para eso estamos usted- hablando de construcciones legales, lógicamente. Exacto. Para eso usted tiene, para ir al ayuntamiento, usted necesita llevar planos, un proyecto. Para el uso de suelo no, para el Ok. uso de suelo simplemente usted debe llevar la documentación legal del solar Exacto. o del terreno a pretender desarrollar y solicitar el uso del mismo. Luego que usted obtiene esa autorización en el ayuntamiento, usted va a necesitar entonces el segundo escalón, que es el permiso en medio ambiente. Ese es el segundo paso que hay que dar para que medio ambiente determine si el proyecto amerita un estudio de impacto ambiental o si simplemente es un proyecto que tiene un impacto mínimo y emite una licencia en un periodo prudente. Ya si conlleva un estudio de impacto ambiental, pues tiene otros alcances que digamos que complica un poco más la situación. Entonces ya una vez uno tiene esos dos permisos resueltos, es que llega al Ministerio de la Vivienda, que es donde se trabaja la parte técnica. Que antes era obras públicas. Antes era obra pública, exactamente, pero ahora todo lo que tiene que ver con vivienda y edificaciones está manejándose en el Ministerio de la Vivienda. Entonces, ya ahí es que usted tiene que depositar todos los planos técnicos relativos al proyecto que usted pretende En el Ministerio de la Vivienda. aprobar, que es quien emite la licencia de construcción definitiva. Es correcto. Entonces, Pero entonces en el Ministerio de la Vivienda yo puedo conseguir saber qué calidad de suelo tiene el lugar donde terreno. yo quiero, del terreno donde yo quiero construir. Sí y no, porque lo que sucede es que los estudios de suelo son puntuales. Usted puede tener un cambio en la composición del terreno a escasos metros. Entonces, lo que es válido para su vecino, no necesariamente usted válido para mí. no lo puede asumir como bueno y válido para usted. Entonces, cada proyecto amerita hacer su estudio de suelo, que conlleva una cantidad de sondeos específicos dependiendo de la altura que lleva la edificación a desarrollar. ¿Cuánto puede costar? Vamos a ponerlo desde el más mínimo hasta el más alto, un estudio de suelo. Mira, normalmente tú podrías estimar entre 50 y 65 mil pesos por sondeo. Eso es más un parámetro que te estoy dando. Ya tú sabes que si tú tienes un edificio de X cantidad de niveles y te amerita 6 sondeos mínimos, tú estás hablando de 400, 500 mil pesos. Uf, es mucho. y entonces, Pero quisiera una saber- casa, por ejemplo, que es lo más simple, un nivel, yo te podría decir que 120, 130 mil pesos. Pero si no tenemos esos cuartos, No, Elvisito, bueno, pero si y- tú vas a hacer una casa de 2 o 3 millones de pesos, tienes que tener 100 mil para hacer un sondeo. Sí, Eso no es, eso solo incluye el costo. y en cuanto a la vulnerabilidad de las edificaciones, quizá ese es el pecado original. Claro. Cuando uno construye sin saber qué tiene en el suelo, se está arriesgando es prácticamente jugar un billete de lotería. Mira, tú sabes que Escúchame, Alba, en este punto. Entonces, la autoridad, en este caso, Ministerio de la Vivienda, tiene y lo hace en la práctica la forma de contrastar este estudio de suelo y determinar si lo que ellos me trajeron como estudio es lo que realmente hay allí. Hay el tipo de roca, el tipo de suelo, ese tipo de cosas. Sí, fíjate lo que pasa. En el Ministerio de la Vivienda están debidamente inscritos una serie de empresas o profesionales que se dedican a hacer los estudios de suelo. Entonces, evidentemente, para tú poder llevar allá un estudio que ellos te lo avalen, Tiene que ser de una de ir esas empresas. debajo de una eso de es esas. como los tasadores. Es como los tasadores. Como los exactamente. tasadores. que Exactamente. los Ahí hay una fe tasadores pública. habilitados, hay una fe pública. Son profesionales habilitados que son los que con la firma de ellos es que tú puedes llevar un estudio que te avale el proyecto que tú estás depositando para tramitación. Es así. Son certificados, vamos a decirlo así. Del costo, exacto, es una certificación. Escúchame, Del- otra cosa ahí mismo. Alba.
para terminar con el tema del estudio de suelo. Es que él está haciendo una casita en Jarabacoa. No, mirando el... Y no hizo el estudio de suelo. No, mirando el... Aprovechando. Mirando el caso de San Cristóbal, que era un edificio que todos vimos que no le pusieron columnas suficientes. Ese mismo edificio pudo haberse puesto en otro terreno y funcionaba. Mira, es muy arriesgado el responderte una pregunta así de algo que uno apenas se ha enterado por la prensa. No, porque yo hago la pregunta porque he visto en varios lugares que ahora se hacen edificios sin columnas. Y me parece ¿Sin columna? Sí, sin columna. Digo, no, porque lo hacemos con bloque de 8 y eso queda amarrado. ¿Cómo así? Eso es lo que, sí, sin No, columna. los edificios... He visto muchos casos. Óyeme, tú tienes dos tipos de estructura. Tú tienes estructuras porticadas, que son las que funcionan con columnas y vigas. Y tienes estructuras de mampostería, que son donde los blocks, como normalmente, coloquialmente se dice, los blocks cargan. Pero aún siendo en blocks, ese tipo de estructura tiene columnas, lo que se llaman columnas de amarre. O sea, debería tener. Que están embebidas en los muros de bloques, exactamente. Okay. Ahora bien, el tema con el colapso del edificio, por ejemplo, tú que mencionas de San Cristóbal, habría que ver cuáles fueron los factores que pudieron incidir en ese colapso, porque no necesariamente la condición de ilegalidad te lleve a encasillarte en un tema de que puede colapsar, pero sí, evidentemente, uno presume que aumentan las probabilidades. Totalmente. Por la ausencia de controles. Entonces, después que un proyecto está aprobado, tanto la alcaldía donde se aprueba como el Ministerio de la Vivienda tiene la potestad de dar seguimiento y hasta de detener la obra en el momento que se requiera. Porque, por ejemplo, las direcciones de planeamiento urbano te aprueban un uso de suelo con unos linderos, que son los retiros que tú tienes que hacer de la pared colindante con tu vecino, y con unas alturas específicas. Entonces, evidentemente, si luego el desarrollador violenta esas disposiciones, bueno, pero las alcaldías tienen todo el derecho de ir, intervenir y mandar a detener las obras. Se hace, en algunos casos pudiera ser, en otros no, bueno, ya eso habría que discutirlo. Pero lo mismo pasa con el Ministerio de la Vivienda. El ministerio tiene un departamento de inspecciones de obras privadas, así mismo se llama, en donde las supervisiones que tenemos que hacer, lo que construimos, digamos, de manera legal y con todos los requisitos de ley, nuestros proyectos, pues recibimos una rigurosa inspección de cada etapa de los proyectos. Mira, eso siempre sí, pero ha dicho. Eso se hace aquí. Estamos En la claros. capital. En la capital. Bueno, quizá bueno, los proyectos importantes. No vamos a decir que en el Gran Santo Domingo, porque todavía en Santo Domingo Oeste, en el Santo Domingo Oeste, Norte, todavía la supervisión es mínima en esa zona. Porque la gente Pero siempre tiene la duda. Yo creo que tiene que ver más con un tema de los recursos, hay que decir, porque el ayuntamiento de la ciudad tiene más recursos. Cuando el Ministerio de la Vivienda se forma, lo primero que hizo fue hacer su estructura del distrito. Todavía incluso tiene limitaciones en oficinas provinciales y regionales. Es decir, que quizá por eso hay más supervisión en la ciudad. O no sé, ¿cuál es la experiencia de la COPROVI respecto a los desarrolladores que están en el interior? Mira, evidentemente que abarcar toda la geografía nacional es un poquito más cuesta arriba, pero en este mundo de hoy día, en donde cada habitante o ser humano es prácticamente un periodista, lo que hay que estar atento. Sí, pero ahí lo que estamos es reportando el daño. Sí, pero fíjate cómo en el caso... Lo bueno sería no reportar el daño. Fíjate cómo en el caso de San Cristóbal decían la gente que lo habían advertido, quizás. Sí, hay muchos videos previos al evento, sí, que te decían, mira, pero ese pasaba por ahí en los videos, mira, ese edificio lo están haciendo sin columnas. Te digo que yo he visto edificios que lo están haciendo sin columnas. Bueno, pero como decía Eric, parece que hay algún mecanismo que permitan hacerlo. Sí, hay varios sistemas constructivos. O sea, entrar en asegurar que fue por falta de columnas o no, sería uno especular, porque, por ejemplo, lo primero que habría que pensar, a mí me luce, por lo que vi,
que era una edificación vieja a la cual le estaban anexando. No, No, era nueva. Era nueva. Era nueva. nueva. Yo entendía que era algo. No, la que era vieja fue la de Yamasá, la Mira, de Yamasá. tú sabes que la de Yamasá, aquí ocurrió algo, lo que pasa es que no se reporta y parece que hubo un acuerdo previo. Pero, por ejemplo, cuando ustedes están haciendo una excavación para hacer un edificio, ¿cuáles son las medidas que toma el desarrollador para no afectar a la ¿Qué fue lo que ocurrió en Yamasá? y ha ocurrido en Arroyo Hondo. Ujú. En Arroyo Hondo lo he visto en varios casos. Para no afectar la vivienda o el edificio que está al lado. Porque, por ejemplo, en Yamasá fue la excavación que dañó la estructura. La excavación de al lado El cimiento. provocó que el derrumbe de la Sí, de la fíjate, precisamente en el mencionado estudio de suelo que ustedes comentaron al inicio, una de las cosas que hace el mecánico de suelo que ejecuta el estudio es hacer lo que técnicamente se llama una comprobación de estabilidad de talud. Porque no todos los terrenos tienen el mismo comportamiento ante un corte vertical. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Si el terreno en el estudio de suelo arroja algún tipo de debilidad, es muy probable que el mecánico de suelo, dentro de su informe, recomiende, además de dar, digamos, la capacidad portante del suelo con el que el estructuralista va luego a calcular el refuerzo de la estructura, que también dentro de ese mismo informe recomiende que haya que estabilizar el talud, que es un proceso ya un poco más complejo en donde se refuerzan los muros laterales hasta que la nueva edificación es erigida. Pero es muy común que ocurra eso. Bueno, depende del Mira, le pasó al Codia. depende del tipo de suelo, claro. Le pasó al Codia. Sí. Donde tú te encuentras con suelos arcillosos, una arcilla expansiva roja que compacta nada, el agua hace que deslave, pues evidentemente ahí el riesgo es mayor. Pero donde tú estás en roca caliza, firme, tú puedes hacer un corte totalmente vertical y no debe pasarte. Lo veo mucho aquí en la capital, en la zona principalmente de estos farallones de aquí de la zona del Mirador, que hacen unos cortes al ras con la pared del lindero y no ocurre nada. No sucede nada. Exactamente. Sí, sí. Y el tema de la supervisión, retornar ahí al tema de la supervisión, porque mucha gente siempre comenta que uno de los problemas es que se plantea una cosa en el plano, pero que luego el desarrollador, para bajar costos, hace otras cosas, que usa materiales de poca calidad, que no pone lo que dice en el plano para ahorrar costos. ¿Eso se da o eso es mito? Mira, las construcciones formales que llevan rigurosamente su proceso de supervisión e inspección con el Ministerio de la Vivienda, es muy difícil que eso suceda porque los controles de ellos son verdaderamente rígidos. O sea, uno tiene que llevar un proceso bastante apegado a lo que está aprobado previamente en ayuntamiento y en el propio ministerio. Bueno, entonces... Una pregunta, primero, ¿se ha planteado a Coprovi en algún momento hacer estudios de suelo del país o de algunas áreas que entiendan tienen potencial para los desarrollos? ¿O qué tipo de estadísticas se ha preocupado a Coprovi por tener a mano? No, como bien te mencionaba, el tema de los estudios de suelo es algo muy puntual. No tendría sentido el uno tener una información de ese tipo porque el suelo, como te dije, te puede cambiar de 2 metros a otro, de 1 metro a otro. Sí, exactamente. O sea, lo que quizás puede hacerse, ustedes están preocupados, a Coprovi no es el uso del suelo. Bien con el Banco Central. Lo que tú planteas no necesariamente tiene que ser uso de suelo, sino del tema recuerda la ley que se planteó para definir el ordenamiento territorial. Eso sí, que tú tienes en provincias donde terrenos de vocación agrícola se están sembrando de edificios. De estaciones de combustible. O como en Bonao, que hay una parte de una finca de arroz ahí que vi que pusieron un cementerio. Sí, por eso te mencionaba ahorita el tema de las direcciones de planeamiento urbano de las alcaldías, que deben responder a ese esquema global de ordenamiento territorial que recientemente se aprobó la ley. Y de hecho aquí en el Distrito Nacional
la pasada gestión de la alcaldía David. de David dejó aprobado el famoso POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, que es de la sombrilla de donde se deben desprender todas las normativas restantes de las circunscripciones que no tenían esa normativa aprobada. O la actualización de las que teníamos, porque también hay que entender que las ciudades son dinámicas. Totalmente. Hay que ir adecuándose a los nuevos requisitos. Sí, por ejemplo, aquí hay sectores que eran meramente residenciales que ahora ya son prácticamente comerciales. ¿No? Y hay sectores que han tenido que librar una lucha fuerte para que no se le cambie la densidad. El tema de la castellana, por ejemplo, aquí en Los Prados, ha tenido que luchar fuerte para que no le suban más de 3 edificios, más de 3 pisos. Pero y está bien y está mal, porque por ejemplo parece que la castellana es un buen terreno para yo no sé, para construir. De esa. Ese es bueno, ese terreno, esa zona. Como te digo, es muy relativo es muy subjetivo, el decirlo. Es subjetivo, es subjetivo. Pero la gente siempre plantea que el día que tengamos un terremoto de gran intensidad es que vamos a ver lo que va a pasar aquí. El tema del desarrollo formal, que usted dice que está teniendo una buena supervisión, una supervisión rígida, ¿soportaría realmente un sismo de gran magnitud? ¿O los riesgos están todos inclinados hacia estas construcciones informales en los barrios? Mira, es una pregunta que hasta algunos clientes la hacen al momento de acercarse a comprar alguna unidad. Albanelli fue que me dijo que haga esa pregunta, porque como ella vive en un piso ¿cuánto tú vives? No, yo vivo bajito. Bueno, ahí no se sabe cuál es el mejor lugar. Pero básicamente, mira, toda construcción debidamente aprobada con licencia de construcción a través del Ministerio de la Vivienda lleva en el diseño estructural que tiene que hacer el profesional al que se contrata lo que se llama la corrida sísmica. O sea, ellos le introducen en los programas de diseño simulaciones con sismos que es lo que le arroja el refuerzo necesario para adecuarse, tomando en cuenta también los parámetros de la zona sísmica en la que estamos y apegado a los códigos de los cuales nosotros somos signatarios. O sea que al final, ¿qué te puedo decir? Cualquier proyecto que esté debidamente aprobado cuenta con la cobertura, por así decirlo, de un evento sísmico. Ahora bien, eso va a depender mucho de otros factores. No, la magnitud del sismo, claro. La intensidad, la magnitud, el tiempo que dure, claro. Que no se controle. El terremoto, la dirección de las ondas. En que la onda expansiva camina exactamente, la profundidad misma. O sea, son muchos factores que lo que tenemos que rogar es porque siga la cosa tranquila y no. Pero se comenta siempre. ¿Ustedes de Coprovi tienen algún plan de educación de los miembros respecto a temas de permisología, respecto a temas como eso de cumplimiento de las normas, o solamente están asociados para otra cosa? No. A nosotros a quien más nos conviene que las leyes se cumplan, porque definitivamente ¿en qué se traduce, además de riesgo, la informalidad? Se traduce en competencia desleal. Totalmente. Porque definitivamente que hacerlo bien cuesta más. O sea que nosotros somos abanderados de que las cosas se hagan apegados a normativas y dentro del marco legal que amerita el desarrollo de nuestro país. ¿Por qué ocurrió lo del 4 de noviembre? ¿Por qué le hago la pregunta? Por ejemplo, yo vivo en Paraíso, pero una parte de Piantini se inundó, de edificios que están en Piantini. Fue una cosa horrible, cómo se inundaron los parqueos, se dañaron los ascensores. Los dealers se dañaron un vehículo de lujo ahí. Sí, y por ejemplo, un área de Paraíso que no nos pasó nada. Que ahí las aguas pasaron. Bueno, ustedes están un poquito más alto ahí. Sí, pero ¿qué está pasando? No toman en cuenta los desarrolladores el tema de los sistemas, no exigen a los ayuntamientos que haya un sistema de invernales eficiente, porque también es un tema de que, bueno, esto lo construyó Eric, bueno, quedó mal construido, mírame cómo se inundó. Entonces, pero hay uno que sabe, hay una responsabilidad de la ciudad también respecto a eso, pero yo estoy pensando en el que me vendió.
Claro, claro. Mira, con ese tema del drenaje pluvial, yo creo que todo empieza quizá por un tema educacional, porque quizá podamos tener la capacidad instalada suficiente para que eso no suceda, pero si nosotros no practicamos el no ensuciar la ciudad, ¿qué provocamos? Que cuando vienen aguaceros, los invernales prácticamente no funcionan, pero no es porque no estén correctamente ejecutados, es porque no le está entrando el agua se está quedando atascada por el cúmulo de basura que hay en las parrillas de entrada. Entonces al final entendería que todo empezaría por educar en que seamos cada vez más higiénicos en ese sentido. Porque por muchos invernales que hiciéramos, si no controlamos esa parte, no vamos a tener resultados positivos. Ahora bien, tú me decías que por qué se inundó una zona u otra. El mismo Wilkin te decía que quizás por la posición, la altura. El agua siempre corre hacia el punto más bajo. Es probable que los lugares que se inundaron fueran lugares que tuvieran a una cota inferior y por eso sucedió. Domingo Contreras, que aspirante a la alcaldía por el Distrito Nacional, dice que estamos haciendo aceras muy pequeñas y que las aceras están impidiendo que se hagan sistemas de drenajes eficientes. O que se puedan limpiar los sistemas de drenaje. Parece que hay un tema también de cómo estamos desarrollando la ciudad respecto a la eficiencia de esos sistemas. ¿Eso es así? Mira, yo no diría que el tema del drenaje tenga que ver con las aceras estrechas. Yo más bien diría que las aceras estrechas lo que hace es que la ciudad sea menos amigable al peatón. Pues claro. Y deberíamos apuntar a lo contrario. Deberíamos apuntar a que nuestras edificaciones se integren con la ciudad, que haya una integración urbana entre lo que se construye y lo que está en la acera y en la calle. O sea que... Sí, pero aquí tampoco hay espacio, ¿eh? En la capital no hay pero espacio. por ejemplo, ¿qué estoy viendo? En la capital. Eri me corregirá. ¿A cómo está el metro aquí en Paraíso? Carísimo. ¿A cómo está el metro ahí? Porque Albadeli cree que vamos a dejar 4 metros de acera para tú regalar 4 metros, señores. Esos son unos cuartos. Tenemos aceras grandes. No, pero por ejemplo en las alcaldías existen algunas regulaciones en donde nosotros coloquialmente lo llamamos ampliaciones de acera, que son, digamos, un tipo de negociaciones que uno hace con el ayuntamiento que le permite cierta flexibilidad en algún punto a cambio de que tú le aportes a la ciudad aceras más amplias. De hecho, estamos viendo aceras más amplias, donde hay mucho desarrollo. Es correcto, es que esa es la tendencia. Y se ve más bonito. Definitivamente esa es la tendencia. Antes el constructor se preocupaba solamente por hacer un cajón y venderlo, pero hoy día ya el mercado ha ido llevando a que tenemos un público cada vez más exigente y que nota cuando un desarrollador piensa en la ciudad y en la interacción que puede lograr con él. Yo creo que se puede lograr mucho si Acoprovi y los que no están asociados también se asocian porque por ejemplo hay muchos temas con los vecinos. Los vecinos que están cerca de las edificaciones, bueno, hay en Los Cacicagua hay un problema gravísimo. Recordemos lo que pasó en la Lincoln, que Diario Libre se hizo eco de todas las denuncias de los vecinos. Yo cubrí como reportero de Telecentro RNN en ese momento, que éramos los que dábamos palos. Si no era CDN. La competencia era grande. Nosotros información y dinero. ¿Y qué pasó? Se derramillaron. Mira, yo cubrí todas las protestas de los vecinos de Acrópolis, que no querían que se hiciera esa torre. En ese momento iba a ser la torre más grande, creo que 26 pisos. Y yo cubrí todas las protestas. Digo yo, eso lo van a hacer, pero no hay forma de parar el desarrollo. Sí, como te decía ahorita, las ciudades son dinámicas y hay que ir actualizándose en ese sentido. Entendemos las razones que muchas veces exponen la Junta de Vecinos, que hay un punto, por ejemplo, en el que yo pienso que deben evaluarlo de manera distinta, porque normalmente se le atribuye al desarrollador de vivienda el tema del entaponamiento, pero en verdad el entaponamiento no lo produce la vivienda, lo produce más el comercio. Y te doy un dato simple. Quizá el sector vivienda es el único sector
al que para aprobarle unos planos en ayuntamiento y en el Ministerio de la Vivienda le exigen una cantidad mínima de parqueo por unidades. Sin embargo, a los comerciantes no. Sin embargo, a los comerciantes no. Tú pones un restaurante y el parqueo en la calle. Sí, falta regulación. Pone un dealer y tampoco nada. Entonces, al fin y al cabo... pone el dealer en la calle. Hay que variar un poquito ese enfoque porque se quiere satanizar a la vivienda, que al final es el bien más preciado que tiene un ser humano. Que tiene un ser humano. El edificio más alto en la República Dominicana, ¿cuántos niveles tiene? Me parece que 38 niveles. 38 niveles. Sí, que es en la Nacaona. En la Nacaona. Nacaona 25. Porque en algún momento hubo intención de hacer uno como de 60 pisos, ¿verdad? Al lado del Dominican Fiesta. ¿No? Bueno, está paralizado. Ese estuvo paralizado. Sí, el Torre La Plata. Bueno, pero que ya que autoricen eso, que lo hagan. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero, por venir a orientarnos de estos temas. Anota su teléfono, Rosa. Una sesión de Acoprovi aquí para orientar a la gente. Una sesión de Acoprovi. De orientación. Sí. Hace falta. Claro. Hace falta orientación. Gracias a ustedes por la invitación y nada. Muchas gracias. Bueno, nos reencontramos el sábado.